A el tema a desarrollar, que son los accidentes eléctricos en la República Dominicana. Bueno, este tema lo vamos a tratar con nuestro amigo Juan Castillo, quien recuerdo que es abogado, especialista en el sector eléctrico y quien ha ejercido muy importantes funciones en el sector regulador, especialmente en el área de incidentes en la red eléctrica. Bueno, primero vamos pues a hablar de cuáles son estas causas tan comunes en accidentes eléctricos en la República Dominicana. Bueno, primeramente tú tienes que ver las siguientes variables. Es la falta de conocimiento que tiene la gente de la energía eléctrica, de cómo se comporta. Su uso. Entonces la gente no ve, la energía no se ve, la energía eléctrica no se ve en el conductor. Entonces, otra cosa es la falta de recursos. Estamos hablando de que la mayoría de accidentes se producen en sectores carenciados de Santo Domingo y de las provincias de la República Dominicana. Casi tú no ves accidentes eléctricos en la clase media alta, tú no ves accidentes eléctricos, porque las construcciones, las viviendas, se hacen bajo las normas y bajo ingeniería eléctrica, bajo planos. Entonces, sin embargo, en los barrios, todo es hacia la improvisación. O sea, alguien construye una casa, consigue los alambres como puede o los compra y busca a alguien o él mismo los instala. Entonces, no tiene ningún rigor técnico esa instalación. Entonces, otra cosa es descuido. La gente no le da mucha prioridad al tema de que tengo una casa con una instalación eléctrica inadecuada. Otro elemento es la falta de recursos de las empresas eléctricas distribuidoras para ir a los barrios donde se ha incorporado un barrio de manera informal. La gente ha construido la red eléctrica de media y baja tensión, pero la distribuidora no ha tenido los recursos para ir a adecuar esa red de distribución. Eso también provoca accidentes eléctricos, ya sea en media tensión, en baja tensión, o como te dije, dentro de viviendas, porque el responsable del proyecto eléctrico interno de una vivienda es el dueño, según establecen las normas. A partir de la salida de los bornes del medidor, ese proyecto eléctrico le corresponde al usuario. Pero imagínate, en la mayoría de barrios donde todavía no se ha normalizado el suministro de energía eléctrica, ni siquiera existe el medidor. Simplemente la gente en el transformador que consigue, que regaló el ayuntamiento, regaló el gobernador o alguien donó un transformador, se conectan de ahí. Y es un tema social que muchas veces las distribuidoras no lo atacan porque también tú creas un caos cuando desconectas a la gente y tú tampoco has tenido la capacidad de normalizarlos realmente como dicen las normas. Esas son básicamente las causas que provocan los accidentes eléctricos. Me gustaría resaltar que la razón de traer el tema a colación de los accidentes eléctricos en la República Dominicana es primero por la experiencia que nos embarga con el tema, tanto a Juan Castillo, a Ignacio y a mí. Y Luis, para que tú sepas que eso está ahí. En las noticias se ve eso es algo común, ver situaciones donde alguien ha sido afectado por un incidente con el tema eléctrico. Pero también es bueno resaltar que normalmente cuando ocurre un incendio a una propiedad, se le achaca a un tema del servicio energético. Cuando hay una cifra importante entre las tres distribuidoras que tienen que ver con muerte por accidente eléctrico y también por accidentes, o sea, una persona se lesiona por las razones que tú mencionaste. Existen los números. Normalmente entre las tres distribuidoras, según los datos históricos que en algún momento manejamos, entre las tres distribuidoras que se manejan, muchas veces se registraban incendios en todo un año, por encima de más de 300, 400, 500 casos de incendios asociados a la parte energética. A nivel de personas que fallecen o se electrocutan, y eso tiene que estar en los registros de muertes de los organismos oficiales, estamos hablando de por encima de las 60, 70, 80 gente entre las tres distribuidoras. Igualmente los accidentes o personas que se lesionan. Muchas noticias se vieron aquí con hasta, lamentablemente, niños
cuando están volando una chichigua. Eso era muy común, o sigue siendo muy común que alguien se accidente por eso. Pero también tú tienes, como se ven en los barrios marginados, hay casas que lamentablemente son 5 o 6 hojas de zinc por todos los lados y tienen un interruptor, un tomacorriente y hay una situación que la gente no comprende, que eso no está construido bajo ninguna norma. Entonces ahí vienen y ocurren situaciones que por la falta de conocimiento también pues se devenga en eso. Es bueno aclarar que la República Dominicana cuenta con una normativa para la construcción de redes en baja tensión, que se llama el Código Eléctrico Nacional. También están las normas estándares internacionales, que es el NEC, y todo el que estudia y ejerce la profesión, tanto de electricista como ingeniero en la parte eléctrica, las conoce cómo es que correctamente se construye una vivienda, donde uno de los pilares fundamentales es la seguridad del que va a usar el servicio energético, que eso entra dentro de la parte de la calidad. También hay toda una norma de construcción que se maneja a través de la superintendencia, que se fue emitida por la Superintendencia de Electricidad, que es la 029-2015, aquí lo hemos mencionado, que si se construye con los estándares correspondientes, eso se puede mitigar. Pero hay un factor social importantísimo, que ahí es donde, por eso traemos aquí a Juan Castillo, porque lo conoce muy, muy de lleno. Las empresas distribuidoras son demandables, eso es un día a día, y aquí hemos trabajado en el tema en algún momento. De hecho, en la empresa que nos tocó colaborar en algún momento, Edesur, hasta se creó un cuerpo élite de técnicos para poder hacerle frente a esas situaciones que se daban de incidentes eléctricos que se veían involucradas, pérdida material o pérdidas físicas, que en la mayoría de los casos son atribuibles o responsabilidad del usuario. Sí, bueno, precisamente, voy a hacerle 2 preguntas, una pues a Juan y otra a Ignacio. La de Juan pues va radicada sobre los programas que de lo que tuviste experiencia, programas que tenía la entidad reguladora con los barrios para mejorar esta situación. Si nos puedes mencionar un poco al respecto, qué viste, qué mejoró, cómo lo hacía en cuanto a esos programas sociales. Y pues para Ignacio, una pregunta que es ya del ámbito legal, y es que sí, las responsabilidades del usuario por la conexión dentro de su hogar, ¿por qué hay tantas demandas y cómo prosperan estas demandas en contra de las distribuidoras en los tribunales? ¿Verdad? Porque si el responsable es internamente el propietario, ¿por qué entonces son tan demandables y hay tantas sentencias? En muchos sentidos, porque también hay muchas condenas. Sí. Bueno, coméntanos, Juan, al respecto, por favor. Mira, te puedo decir que todavía ese es un nicho para trabajar mucho. No se ha hecho mucho para trabajar de evitar accidentes eléctricos, principalmente a lo interno de las viviendas, principalmente por lo que te digo, porque es una responsabilidad del usuario, del cliente del suministro de energía eléctrica. Sin embargo, con el programa de rehabilitación de redes eléctricas que el Estado Dominicano ejecutó a través de CDE y las 3 empresas eléctricas distribuidoras más importantes, Edenorte, Edesur y Edeste, en el caso nuestro tenemos la experiencia en Edesur, a través de los fondos con los que se financiaban los proyectos, estos programas, se sacó una pequeña partida como ejemplo de darle a las comunidades cómo debía ser una instalación eléctrica interna. Te explico. En el caso de Edesur, con fondos del Banco Mundial, nosotros ejecutamos unas 200 viviendas, o sea, les rehabilitamos la red eléctrica interna a 200 viviendas. Eso incluye su caja de break, todos sus conductores nuevos, todos los componentes eléctricos de una vivienda. Eliminar conductores empatados, caja de breaker para proteger y aterrizaje. Todo nuevo, incluye su varilla de aterrizaje. Es bueno resaltar eso, que no es común ver una varilla o un sistema de aterrizaje en una vivienda promedio normal en la República Dominicana. Eso no es común ver. Casi no es común que ese componente se instale. Ni siquiera de seguridad, por un tema de costo, y eso es algo errado que aquí se debería de seguir propulsando. Entonces, a través con esos fondos fueron unas 200 viviendas que nosotros
pudimos beneficiar, o sea, a sus dueños, por las zonas de La Puya de Arroyo Hondo, Cristo Rey, por Palmarejito, es una comunidad que está cerca de Pantoja, y con fondos propios de DESUR, unas 250 viviendas. Entonces, tú te das cuenta que esto es básicamente insignificante para la cantidad de usuarios que tiene, para poner un ejemplo, el área de concesión de DESUR. Y nosotros lo concentramos principalmente en barrios marginados o carenciados de aquí de Santo Domingo. Entonces, ¿qué importante tenía este programa que era denominado Proyecto Casitas? Que nosotros, a través del Infoté, en coordinación con el Infoté, preparábamos unos técnicos que también hacían las reparaciones o que hacían estas instalaciones. O sea, en EDESUR nosotros logramos a través de Infoté y también en coordinación con la CDE, porque todo el tiempo estos programas con financiamiento internacional llevan el apadrinamiento de CDE. O sea, la distribuidora lo ejecutan, pero llevan el apadrinamiento de CDE y un seguimiento desde CDE con una unidad especializada que tiene la CDE, que se llama la UEP, que es la Unidad Ejecutora de Proyectos. Entonces, eso lo logramos, pero como te digo, es muy pequeño para la cantidad de necesidad que hay en los barrios. ¿Y pudiste experimentar reducción en los accidentes eléctricos? Año por año, ¿viste una reducción? Las estadísticas indican, principalmente porque te digo de este pequeño aporte que se hizo en la rehabilitación eléctrica interna de estas viviendas, pero una de las cosas que más impacta es la red eléctrica de distribución de media tensión nueva, que básicamente todo el área de concesión de DESUR, en el área de Santo Domingo, en los barrios, es nueva, que se construyó con este programa, con esta segunda etapa del programa de rehabilitación de redes eléctricas que inició en el año 2016. No terminó en el 2020 porque con el cambio de gobierno quedaron unos proyectos inconclusos que estaban básicamente iniciando, que son los de Villa Altagracia y los de Baní, pero básicamente son unos 37 proyectos que se planificaron en el año 2016 y solamente esos de Villa, que son unos 5 proyectos, 3 en Baní y 2 en Villa Altagracia, fue que quedaron en proceso de ejecución. Y entonces, como tú te puedes dar cuenta, todo el área de concesión de DESUR, del área de Santo Domingo y el Distrito Nacional fue impactada. Llámese Cristo Rey, La Puya, Jaina, San Cristóbal, Quitasueño, Los Alcarrizos, por Pedro Brán. O sea, básicamente todo se hizo en ese periodo con ese programa. Qué muy buena noticia nos estás dando entonces de que ese programa fue avanzando, de que se lograron impactar pues muchas viviendas y que eso se siguió, siguió hacia adelante. Las electrocuciones disminuyeron. Se puede ver que en los años anteriores por año eran 100, 120 personas que se electrocutaban, o sea, personas que morían por algún contacto con la red eléctrica de distribución en media tensión. Sí. Dígase media tensión, es la red que va por la calle. ¿Eso en el país entero? No, eso es en el área de concesión de DESUR. Llámese de la Máximo Gómez. Los números se manejaban similares en las otras distribuidoras. O sea que podemos multiplicarlo por 3. Más o menos, sí. Más o menos. Caramba, entonces, caramba. ¿Qué es necesario? Eso es solo en las personas que se electrocutan. Ahí también tú tienes que sumar la gente que no muere porque solo sale mutilada o con algunas quemaduras. Entonces también esos son otros porcentajes y no dejan de ser importantes porque aunque la persona no muere, algunos quedan con que le queda un brazo menos, quedan muy afectados. Lesiones permanentes. Sí. Inhabilitados inclusive para producir y cargan mal el sistema de seguridad social. Entonces, en la parte legal, Ignacio, esa pregunta que te comenté la repito nuevamente. Sí, para los radioescuchas que no lo escucharon. Sí, la responsabilidad del usuario de la red y la instalación interna en su casa, ¿por qué hay tantas demandas en contra de las distribuidoras cuando tenemos un accidente? Mira, como bien señalaba Juan, hay un tema de distorsión que se manifiesta en la jurisprudencia local. Inclusive hay una especie de dicotomía entre diferentes tribunales dependiendo de la zona a la que pertenezcan, y la Suprema Corte de Justicia como garante de la unidad del criterio jurisprudencial, pues no ha sido, digamos, que uniforme en ese sentido. El artículo 429 del reglamento establece que la responsabilidad de las instalaciones internas de electricidad corresponde, pues, evidentemente al usuario.
Sin embargo, muchos tribunales han hecho caso omiso de esa realidad reglamentaria y en otras ocasiones también inclusive han ido más allá de lo que fue la pretensión del reglamento, estableciendo que la obligación de garantizar el suministro bajo parámetros de calidad es de la distribuidora y por ende la distribuidora asume, aún en casos donde se ha concretado, se ha logrado probar que la falta, el origen de la fatalidad, del siniestro, de la lesión, tiene su nacimiento dentro de la vivienda del usuario, se ha condenado a las empresas distribuidoras. Eso es algo que ha ido cambiando. Nosotros en la experiencia que tuvimos logramos reducir al mínimo, en aquel momento, no sé las estadísticas que estén llevando a cabo ahora, al mínimo la cantidad de demandas que se estaban recibiendo, inclusive de sentencias condenatorias en contra de la empresa para la que elaboramos en ese sentido, tratando de hacer conciencia respecto del tema. Y también, bueno, la cantidad de demandas que se dan donde sí hay responsabilidad de la distribuidora, responde a lo que dice Juan. La distribuidora es el guardián de la cosa inanimada que se constituye en la red de electricidad que está fuera de la vivienda del usuario, pues cuando hay una participación de ese insumo, cuyo guardián es la distribuidora, pues evidentemente es el responsable. Nosotros inclusive teníamos ese equipo élite al que hace alusión Colón y al que mencionó Juan, donde verificamos directamente antes de cualquier proceso, cuando teníamos noticia de una fatalidad, de un siniestro, de una lesión, ¿a quién correspondía la responsabilidad? ¿Tuvo que ver una falla interna? ¿Tuvo que ver una falla relacionada con la red o con otras facilidades que estaban a cargo de la distribuidora? Y si el caso, pues determinamos que había responsabilidad presunta a cargo de la distribuidora, pues lo que se intentaba inmediatamente era tratar de llegar a un acuerdo para resarcir el daño que había sido provocado. Si de lo contrario verificábamos que la causa tenía su origen en una falla interna por conexión directa, por irregularidad de la conexión, por falta de mantenimiento de las instalaciones, pues evidentemente rehusábamos llegar a cualquier acuerdo y nos sometíamos al criterio de los tribunales. Es por eso el tema. Ok, entiendo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero le vamos a pedir unos mensajes finales a nuestro amigo Juan Castillo para que le deje a los radioescuchas en tema de accidentes eléctricos. ¿Qué les puede dejar como mensajes? Mira, yo tengo mucho contacto con la comunidad y con el trabajo que teníamos un contacto, vamos a decir, constante en todos los barrios de aquí de Santo Domingo. Entonces, nuestro trabajo era orientar y concientizar a la gente de qué debían hacer con sus instalaciones eléctricas internas, aparte de otros tips educativos que nosotros también llevábamos. Entonces, nosotros le decíamos, miren, cuando a usted se le muere un familiar, usted tiene que buscar dinero que usted no sabe dónde lo va a buscar para enterrarlo, porque nadie se queda con un muerto. Así que sale más económico que usted busque algo de dinero, busque una persona calificada, un técnico, y pongas en forma adecuada sus instalaciones eléctricas internas, porque hay gente que tiene conectores que son 2 cablecitos que unen y ese es el interruptor para encender un bombillo. ¿Y cómo una persona puede darse cuenta si a quien está contratando es calificado? Bueno, ya, como te decía, con el mismo programa que nosotros implementamos, formamos técnicos y lo dejamos en los barrios y lo dimos a conocer a la comunidad y a los líderes comunitarios, y ellos lo conocen. Sí. Ese personal formado, los técnicos comunitarios, están registrados en una base de datos en la página de la superintendencia bajo licenciamiento de técnico eléctrico. Ahí se pueden buscar. Perfecto. Pero también eran los líderes comunitarios quienes recomendaban a los jóvenes para hacer el curso en Infotec. O sea, que los líderes comunitarios saben quiénes son los técnicos que se formaron para hacer estas instalaciones eléctricas. Perfecto. Entonces, 2 mensajes para los radioescuchas. Si quieren acercarse a personas competentes técnicamente para hacer su instalación o para revisar su instalación y mejorarla, entonces vaya a su líder comunitario y pregúntele por la relación que ha tenido con la distribuidora, sea de sur, de este, de norte, y quiénes son esas personas calificadas que ellos tienen que tener esa información, porque ya esto se debe a, digamos, a programas que ya han tenido las distribuidoras con los líderes comunitarios. Pero más importante aún es que todos tenemos un aparato inteligente en la mano. Entonces podemos ir a la página de la Superintendencia de Electricidad.
Explica nuevamente, Colón, para que los radioescuchas sepan y vayan y busquen el técnico indicado en la Superintendencia de Electricidad. En la página de la Superintendencia de Electricidad hay un link que les da, que se llama licenciamiento, y tanto los técnicos que forman el Infotep con esos líderes comunitarios son registrados en esa base de datos para que se cuente con información donde conseguir personas calificadas para trabajar, ya sea en baja tensión, en media tensión o en cualquier tipo de instalación técnica. Bueno, señores, muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, a Juan por acompañarnos en el día de hoy, a nuestro amigo y colaborador Miguel Andújar por allá, a nuestro control que nos acompaña aquí, pero reitero, más importante que todo, a quienes nos escuchan hoy, a quienes nos han visto a través de las redes y a quienes nos verán de manera diferida. Esperamos estar aquí con todos ustedes el próximo martes para hablar sobre los temas de energía, combustibles y más, y para lo que les interese revisar este programa o cualquier otro, pues háganlo a través de nuestras redes o escribirnos Energía, Combustibles y Más a través de Instagram. Muchas gracias y buenas noches. Consumidores y actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe.